Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción estaremos tocando el Mismor, Salmo número 48. Este salmo es una melodía compuesta exclusivamente, en mi opinión personal, estructurada, se ve que está estructurada para el Mishkan, para el templo, para cantarse en el servicio que hacían en el templo en Jerusalén. Los autores, así se menciona, no el autor, sino los autores. Comienza diciendo, Shir Mismor Libnei Korach, cántico de salmo de los hijos o de el hijo de Korah, también se podría decir. Aunque si hubiese dicho del hijo, hubiese dicho Ben Korah, pero dice Libnei para los hijos de Coré. Si bien una de las cosas que mayormente se hacía en Mishkan dentro de las alabanzas, dentro de ellas estaba en el Shabbat. Yo no puedo asegurar que esto era específicamente para el Shabbat, pero sí todo da a que fue exclusivamente dedicada para cantarse en el Mishkan. Porque esto es un cántico de exaltar los atributos de Jerusalén y de expresarlo en canción juntamente con el pueblo. Que el pueblo pueda entender que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Vamos a leer el verso 2, porque si aparece en la escritura. En el verso, las escrituras versiones normales, pues parece introducción y después el verso 1. Pues en esto nos aparece aquí el verso 1 y luego lo demás. Seguimos. Yadfe, Nof, Misoch Kol Haaretz Har Zion, Yekarti Zafon, Keriat Melech Rab. Hermosa es la provincia y el gozo de toda la tierra, el monte Zion. Los confines del norte, la ciudad del gran rey, del rey grande, del Rab. Así comienza este salmo, expresando, diciendo, hermoso es la provincia y el gozo de toda la tierra. Por eso, aún en la introducción, se ve que está estructurado como para cantarse en uno de esos días festivos de alegría, de simja, de gozo. Y el salmista o los salmistas están expresando aquí claramente ese deseo de invitar a todos aquellos que están reunidos y convocados a que entiendan que el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en donde está establecido, y dejándoles saber, esta es la ciudad del gran rey.
¿Y por qué también esto puede ser una enseñanza más que también un regocijo? Sino también es una afirmación? Porque como hemos también estudiado y sabido, dentro de las tribus de Israel hubo una división. Y esa división de los reinos llegó al punto de que aún en los tiempos del Mesías se había agravado a tal nivel que había una costumbre, una tradición bien firme entre los dos bandos. Aquellos de Israel que comenzaron a decirle los shomronitas o los samaritanos que habían sido marginados por los de la región de Jerusalén, tenían ese arraigo tan fuerte y comenzaron a tener argumentos según lo que ellos consideraban. Y ahí vemos donde esta mujer, en el pozo, como le llaman, en el pozo, cuando el Mesías se encuentra con esta samaritana y comienza a interactuar con ella, sale esa incertidumbre de decir, oye, allá dicen que es en Jerusalén donde se debe ir a servir y adorar, y nosotros decimos que es acá, en Samaria. Cuando venga el Mesías, nos dirá. Y Yeshua también le aclara a ella, ustedes adoran lo que no saben, nosotros hacemos servicio y adoramos lo que sí sabemos. Y debido a este conflicto, pareciera que más que un cántico de darle ese estímulo de que estamos haciendo las cosas bien, de que mira, esta es la ciudad del gran rey, este es, aquí es donde realmente se debe adorar. También es decir, sabes que no es en Samaria. La ciudad del gran rey es aquí, en Jerusalén. Esa es la ciudad del gran rey. Esta es el gozo de toda la tierra. El monte Zión. El monte Zión. Ahí es donde tenemos que venir y servirle. Porque ahí es donde el gran rey tiene y ha elegido como ciudad. Y sigue diciendo, Elohim Behar Monotaya Noda Le Mishep. Elohim en sus palacios se dio a conocer como un baluarte. Ki ine halmalhim nodado arbru yehado. Porque aquí los reyes se reunieron para pasar en unidad. Mira qué interesante. Aquí los reyes se unieron para pasar a la unidad, para pasar a ser uno. O sea que cuando uno entra por la invitación que nos da el gran rey a entrar a su ciudad, a la ciudad que es el gozo de toda la tierra, ese monte Zion, uno tiene que entender que automáticamente uno va a ir ahí a ser uno con los que estamos ahí, a ser uno. Y Shaul expresa eso de diferentes maneras. Y entre ellas ilustra las partes del cuerpo del ser humano. Y comienza y sigue diciendo, porque si tú eres ojo y no eres oreja, significa que por eso no eres parte del cuerpo. Estoy diciendo algunas palabras que tal vez no son exactamente las que él dijo. Pero ese es el mensaje. El mensaje es que no importa la función
que el Todopoderoso te haya asignado a ti, si el otro está haciendo otra función, no significa que por eso tú no eres parte del cuerpo de él. Y eso es lo que tristemente, basado en nuestra concupiscencia, basado en la formación tal vez que nos dieron, basado en, en esas costumbres que tal vez hemos heredado, todavía se nos hace complicado ver a alguien que está buscando al del Todopoderoso de todo corazón. Y siempre yo traigo este paréntesis, ¿verdad? Porque mucha gente puede malinterpretar esto. Eh, Alguien buscando de todo corazón al Todopoderoso, que se nota en su actitud, queriendo servirle, queriendo honrarle, y desde nuestro punto de vista vemos que no está haciendo las cosas como nosotros consideramos que lo establece la Escritura, y automáticamente lo comenzamos a marginar y a verlo como alguien que no es parte del cuerpo. Y el paréntesis que siempre aclaro es, una cosa es aquel que está haciendo las cosas equivocadamente, ¿verdad? Con el anhelo y el deseo de servir al Todopoderoso, que esa persona tiene la oportunidad de mejorar, es importante exhortarlo, expresarle, ayudarlo, comunicarle y verlo como un hermano. Porque ahí yo creo que va a ser una de las claves. Cuando tú ves a alguien como tu familia, como tu hermano, la paciencia que vas a tener va a ser diferente a como si lo ves como si fuese alguien, un cualquiera. La empatía también va a ser totalmente diferente. El deseo y el anhelo y el compromiso de enseñar sufrido, soportando las debilidades los unos a los otros, lo vas a hacer de una manera diferente. Y eso es una cosa. Y otra cosa es cuando tú ves a alguien que tú, en tu discernimiento, en tu madurez, en lo que tú estás viendo como fruto, te estás dando cuenta que esa persona, como decimos en nuestro país, lo que es un charlatán, lo que es un negociante de la palabra para lucrarse, que se nota que lo está haciendo a sabienda, que se nota que está cegado en la avaricia, cegado en su dogma, sistema religioso, que automáticamente le ha cegado toda la humildad y lo único que piensa es en que eso es lo correcto porque le beneficia a él. Y que no importa si engaña a los demás, siempre que él crea y entienda que lo está haciendo para di que el Señor, él considera que no está tan mal. Son dos cosas diferentes. Y por eso, aún nosotros estudiando estos salmos, nos lleva a la verdad. Siempre, toda la escritura, la suma de tu palabra es la verdad. Es ejad, es una. Y una vez nosotros entendamos esto, también vamos a tener mucha, pero mucha más tranquilidad para enfocarnos en el llamado que se nos ha dado y a no estar metiéndonos en la obra de los demás. Cada quien dará cuenta al Todopoderoso de los dones que se le dio, cómo los ministró aquí, cómo lo hizo multiplicar. Y si te dieron para multiplicar 2 y lo sumaste 2, no tienes por qué envidiar ni estar cogiéndola con el que le dieron 5 y tiene 10, o con el que le dieron 20 y tiene 40, o con el que le dieron 1 y
solamente tiene uno. Usted enfóquese y entienda que todos trabajamos para el Todopoderoso. Y en ese día se probará la intención del por qué hicimos las cosas, cómo las hicimos y si fueron correctamente. Porque una cosa, ¿sabes? No es solamente con qué intención, porque mucha gente hace muchas barbaridades con la mejor intención de servir al Todopoderoso. O sea, pero nuestro enfoque es entender que tenemos que buscar siempre la unidad en el cuerpo. Y para ello, obviamente, a veces hay que tomar medidas de sacar aquello que puede leudar, contaminar el cuerpo. Y no solamente estamos hablando de personas, sino también de acciones, costumbres, eh, rutinas, cosas que nosotros sabemos que todavía tenemos, que estamos lidiando con ellas y que sabemos que no nos está ayudando en el crecimiento que se nos ha dado como el llamado a esta profesión. Sigue diciendo, Gema ro ken ta'ama tamahu neval lu nehatzu. Ellos vieron y quedaron espantados, atónitos, maravillados. Se acercaron y huyeron. Está hablando de quién? De todos aquellos que se acercaron, que se reunieron para estar allí en unidad. Una vez uno llega a esa unidad, uno cuando ve las cosas del Todopoderoso se maravilla. Por eso dice, algunos dicen se quedaron atónitos, pero es de, no de espanto, no de temor, sino de maravillados. Y ese maravillado también trae, obviamente, ese yir'a, ese temor reverente, ese miedo reverente al Todopoderoso de lo que es realmente. Así como en el caso de Moshe, que cuando se le apareció el Todopoderoso en el monte, ahí les cayó como temor a todos estos israelitas. Y en la Torah no aparece, pero en el libro o la carta de los hebreos, a los hebreos, dice claramente que aún Moshe estaba temblando, temblando y atónito por lo que estaba viendo y pensaban todos que iban a morir. Y por eso sigue diciendo, Ra'ada Ahakzetem Sham Hil que Yelada. Y ese temor se adueñó de ellos allí como aquel que está o aquella que está de parto. Berrua Kedim Teshaver Aniot Tarshish. Y con viento solano quebrantaste las naves de Tarsi. Kaasher Shemanu Ken Ra'inu Beir Yuhebahet Zebaot Veir Eloheinu Yirkoonana At Olam Zela. Como un viento solano quebrantaste las naves de Tarsi. Y así nosotros lo oímos y así lo vimos en la ciudad de Yuh-Hevanhei Sebaot, en la ciudad de nuestro Elohim. El Elohim que
afirma, que consolida o que nos consolida para siempre. Zela. Daminu Elohim Hasdeja Bikra Hi Kaleja. Semejante es Elohim en su misericordia en medio de su templo. Kashmeja, como su nombre, Elohim, quien Tejaltaeja, al, como su nombre, así es Elohim, en su alabanza, hasta Ketzu Eretz Sadak Mal'e Yimeneja. Hasta los confines de la tierra está llena su diestra de su justicia. Zameach Har Zion. Alégrese, oh monte de Zion. Tegalha Banot Yehudá. Y regocíjense las hijas de Judá. Lema'an mishpateja, a causa de sus juicios. O sea, le está haciendo un llamado a todos los que están reunidos, a todos los que están unidos. Y comienza diciendo, regocíjense, alégrense el monte de Sion. O sea, todos los que están reunidos, todos, alégrense y gócense. Y también gócense. Y la palabra que se dice cuando dice gócense, hijas de Yahudá, a causa de su justicia, la palabra que aparece como gócense es tegalna, que viene de la palabra gal. Y gal es rueda. O sea que por eso es que yo, como comencé al principio diciendo, esto se ve que está estructurado. Si lo lees en español no te vas a dar cuenta así de tan concretamente cómo se ve que está esto estructurado como para una de las convocaciones santas. Podría ser también Shabbat o más como en las convocaciones santas, porque la palabra gal es rodear, o sea, está diciéndole que se alegren los hombres, ¿verdad? Que los hombres se alegren. ¿Cómo se alegra el hombre? Riéndose, cantando, danzando. Y la mujer, las mujeres, las hijas de Yahudá, que también están en unidad, las está como que invitando o exhortando o animando, que la palabra que aparece aquí es regocíjense también, pero no es regocijarse así como nosotros los vemos, sino más directamente a ese baile que nosotros a veces vemos que aún dentro del pueblo de Israel, allá de los que viven en Israel ahora, en Judá, los religiosos, hacen, que es ese danzar de las mujeres dando vuelta, ese danzar de las mujeres dando vuelta alrededor. Y pareciera directamente que eso es lo que se está refiriendo el autor o los autores. Tagel Lana, Banot Yehudá, o sea, dancen y gócense las hijas de Judá, danzando en ese gozo, en esa unidad, en esa alegría, de manera, como algunos dicen, remolineando, a causa de sus juicios, a causa de sus juicios. Porque aquel se iba a Jerusalén, allí, a enfrentarse al juicio divino, en donde el Todopoderoso te eximía, pasaba por alto el juicio de culpabilidad y se lo ponía, se podría decir así, se lo transfería, se lo
adjudicaba totalmente al Cordero que te acercaba. Por eso decimos que el estudiar la Escritura completa nos da el contexto y nos revela y nos afirma en realmente el propósito divino y la aseguranza de nuestra esperanza, de que no es por lo que oímos, es por lo que el Todopoderoso le ha placido revelarnos. Y claramente, esos juicios se ejecutaban totalmente en esos animales que los acercaban a ellos, como obviamente la simbología del Mesías, que representaba el Cordero que nos acerca al Todopoderoso, y en él fueron ejecutados y derramados todos los juicios que nos tocaba a nosotros. Una vez Él los ejecuta y los pone en exhibición en el madero, da la carta, se podría decir, de cumplimiento, de decirle a todos aquellos que podrían juzgarnos en un futuro, decir no, es que aquí está aquel que pagó y por eso tiene derecho ahora de todo aquello por los cuales él pagó la culpabilidad de ellos. Y eso es motivo de alegrarse, de regocijarse, de danzar alrededor de esa tierra llamada Zión, de ese monte llamado Zión. Sigue diciendo Zabú, que es como rodee, Zión, rodeen a Zión. O sea, rodeen a Zión, Bejakitfoiha, Zafru, Menal Ledhia, rodeen a Sion, alrededor de ella cérquenla y cuéntenle Menadel Yaha y cuenten sus torres. Sechtot Lebaques o Lebakem Lehila Petzinu Ar Monoteja Lemaan Tetzifru Ledor Ajarón. Fijen su mirada, su atención en sus muros y recorren todos sus alcázares para que la cuenten a la generación que viene, a la siguiente generación. Cuenten todos sus torres y acuérdense todas esas cosas que aparecían en Jerusalén, que estaban estructuradas. Estamos hablando de Jerusalén, del monte Sion. Estaban hechas como testimonio de la grandeza del Todopoderoso. Y por eso se les invita, canten, gócense, alégresen, cuenten todo lo que están viendo y exprésenselo. Zafru, escríbanselo. Eso viene de sofer, de la palabra del que escribe, del que cuenta. Cuéntenselo a la generación que sigue. Y ese es uno de los mandatos. Le contarás a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos y meditarás en ella y estarás siempre preparado, capacitado para que también cuando tus hijos te pregunten, tú dejarles saber por qué es que tú haces lo que haces. No es simplemente, ay, es que nosotros vamos porque toda mi vida, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que todos hemos experimentado, en donde tal vez nosotros o algún familiar o algún conocido hemos dicho o nos han dicho
Yo toda mi vida he sido de este sistema religioso. Toda mi vida he sido de este sistema religioso. Mi papá, mi mamá, todo. Y yo así nací y así muero. Así nací y así muero. Pero eso no es lo que dice el Todopoderoso. El Eterno nos ordena y nos enseña, capacítate. Aprende el por qué estás haciendo lo que haces. ¿Quién es el Elohim que te ordenó todas esas cosas? Y con ese mismo conocimiento, sabiduría, inteligencia, madurez, tú se lo vas a transmitir a tus hijos para que ellos también comprendan y entiendan quién es su Elohim, quién fue el Elohim de sus padres, cómo los restauró, cómo los salvó, cómo está haciendo en tu vida y lo que va a hacer en la de ellos. Y eso es lo que siempre yo he dicho. En la mayoría de lo que nosotros vemos como desorden en este mundo es por la falta de identidad. Falta de identidad. Porque no saben realmente quiénes son. No saben realmente quiénes son. Y al uno no tener ese norte seguro de saber quién es uno, quién te creó, quién te puso aquí en este peregrinar, con qué propósito, para qué, el beneficio de obedecer y de servir y de seguir esa instrucción que se te dio, el gozo, la alegría que hay cuando tú lo entiendes, sus juicios, cuando entiendes el propósito, la identidad, el llamado que se te ha dado y el beneficio y el gozo y que ha sido para que lo ejerza. Uno entiende de quién es uno y no está con ese desorden de buscar identidad, de buscar aceptación y de cometer las barbaridades que a veces vemos con tal de ser aceptado por los demás, con tal de tener lo que el supuesto yo no sé quién tiene y yo también quiero tenerlo. Es que yo tengo que identificarme así para ser aceptado porque todo el mundo es así. Y si yo me comporto diferente, voy a parecer un extraño. Pero la escritura nos enseña a que nosotros tenemos que comportarnos y tener la identidad correcta. Por eso vemos muchas personas ahí que se visten de cierta manera y se identifican con tal cantante o con tal grupo o con tal actor. Y quieren cantar como ellos, quieren actuar como ellos, quieren vestir como ellos, quieren hablar como ellos, buscando una identidad. Quieren ir a los lugares que ellos van, tener los carros que ellos tienen. Y es buscando una identidad que nunca, así como la samaritana, nunca esa agua le sació, por más que bebió. Y así, por más que esas personas logren éxito, logren fama, logren riqueza, logren esa supuesta admiración de multitudes, nunca su alma será saciada. Nunca su alma será saciada. Por eso es importante nosotros comprender y entender el contexto de la escritura, porque aún dentro de la familia que dicen ser creyente por nuestros padres y nosotros hoy hemos cometido el error de no hacer ese ejercicio, esa encomienda como debe ser. Y llega el momento en el que los jóvenes entran en una etapa en donde como no están firmes en la fe, pues no saben realmente quién es su Elohim. De oídas solamente. Ay, es que cuando mi mamá me llevaba a tal lugar, yo escuchaba. Y por eso yo también creo. Pero... Y siguen buscando, porque caen en el engaño y en las trampas del enemigo
al seguir siendo neófitos. Porque si es aún los maduros, los sabios grandes, así como Shlomo, Salomón y todos esos reyes de Israel, cayeron. Imagínense un neófito que no sabe discernir entre la mano derecha y la izquierda. Por eso es importante nosotros coger sumamente en serio lo que es la educación bíblica. La educación bíblica. Porque podemos ver muchos milagros, podemos ver muchas señales, podemos ver muchos prodigios, podemos ver todo. Pero si no estamos firmes en lo que es correcto y lo que no, las cosas se ponen bien difíciles. Por eso yo he sido una persona que abiertamente lo he dicho, la educación en casa es la prioridad. Educar a los hijos a servirle al Todopoderoso de todo corazón. No con palabras, sino con hechos y modelándole eso. Modelándole eso. Porque lo que educan en los sistemas públicos no tiene absolutamente nada que ver con los principios, valores fundamentales y morales que debe de tener un ser humano. Ellos cambian y se adaptan a los tiempos modernos. El Todopoderoso no. Su palabra dice, en cualquier tiempo que tú te encuentres, tú te vas a adaptar a esto y esto te va a salvar, esto te va a guardar, esto te va a traer provecho y esto te va a abrir los ojos. Y para culminar, decimos o seguimos diciendo esto. Ki ze Elohim Eloheinu Olam ve'adhu yenat hanenu al mot. Así termina este salmo con una oración reveladora. Con una oración reveladora. Dice, porque este Elohim es nuestro Elohim eternamente y para siempre. Él nos guiará, nos hanenu, al mot. Y aún la traducción que estoy leyendo aquí bien dice, porque este Elohim es nuestro Elohim, será siempre jamás. Él nos guiará toda la vida. Aún esta traducción que estoy leyendo no se acerca en nada, porque aquí no habla nada de vida. Aquí habla de mot, y mot es muerte. La Reina Valera creo que dice, nos guiará más allá de la muerte. Y tampoco dice eso. Dice, Hu, o sea, él, Nohanenu, nos guiará al mod. Al, no ad. Ad, ¿sabe? La Ain y la Dalet es ad, que sí, entonces sería hasta. Ad, hasta la muerte, pero no dice ad, dice al, que es sobre la muerte. O sea, nos guiará sobre la muerte. Sobre la muerte. Por encima de la muerte. Dando a entender que este Elohim al que nosotros le servimos, al que nos invita al monte Zion, a la ciudad del gran rey, que estamos hablando los que entendemos el mensaje. Monte Zion, la ciudad del gran rey, en donde nos hemos acercado, como dice la carta a los hebreos, al monte Zion,
a la ciudad del gran rey, en donde están congregados y reunidos los justos, los que han sido justificados, los que están para heredar las promesas. Ahí, a esa nube de testigos, ahí en donde nos hemos acercado, a esa Jerusalén, a esa ciudad del gran rey, a ese monte Zión, ahí, eso que nos hemos acercado, sabemos que Él nos guiará y aún por encima, o sea que la muerte no tiene poder ninguno sobre nosotros, porque el que nos está guiando aún por encima de la muerte. Por eso el Mesías en una ocasión dijo, no temas al que puede matar el cuerpo, porque ya más nada puede hacer. Sino témale a aquel que aún puede matar este cuerpo, o sea, dejarlo fuera de función, y aún allá, después de eso, tiene el poder también para, aún después de eso, coger ese ser, el que realmente somos, y eliminarlo. A ese es el que realmente debemos de temer, porque ese es el que tiene el poder para destruirnos a nosotros eternamente o darnos vida eternamente. Y yo creo que todos estamos aquí por muchas cosas, alegrándonos, gozándonos, reconociendo quién es el Todopoderoso, teniendo esa identidad que obviamente esto es la doble porción. Y sabemos que estamos previo a Shabbat, y sabemos que en Shabbat se nos dio como un mandamiento de identidad, de que ahí nosotros reconocemos quién es nuestro Elohim, el que creó los cielos y la tierra en 6 tiempos, y el séptimo cesó de toda su obra. Sabemos que somos su pueblo porque obedecemos su palabra, y ese mandamiento se lo dio como señal en que nosotros somos ovejas de su prado, herencia suya, propiedad suya. Él gobierna sobre nosotros. No nos mandamos a nosotros mismos, ni alguien nos manda. El que nos manda y nos gobierna es Él. Y nosotros aquí acatamos sus órdenes. Y nos gozamos del beneficio de esa obediencia, de que no estamos a la deriva. Tenemos un orden, tenemos un balance en donde nuestro cuerpo cesa, al igual que el Todopoderoso cesa, en el tiempo que Él estableció, no en el que a mí me parezca, no en el que a mí me dé la gana, sino en el que Él estableció. Y santificamos y separamos y nos gozamos en Él. En Él. Y esa es la identidad que realmente nos muestra que somos suyo. Cuando por encima de lo que el mundo nos ofrece, por encima de cualquier opción personal que se nos pueda presentar, nosotros hemos preferido seguir en la ciudad del gran rey, esperanzados en sus promesas, creyendo en Él y entendiendo que nosotros somos pueblo suyo y que estamos en el monte Zión, en la ciudad del gran rey. Shalom, Ubrajá, Recolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.